¿Para dónde van los libros? Un podcast sobre políticas públicas de libro y lectura que quiere involucrarlo a usted en la conversación. Mi nombre es Margarita Valencia y estaré hablando con protagonistas regionales del ámbito del libro sobre el papel del Estado en el mundo de la cultura escrita, las dificultades del libro en nuestro sistema económico, los marcos legales que rigen el mundo del libro y muchos otros temas. Sexto episodio: compras públicas y la relación Estado-libro. En el último episodio de este podcast queremos abordar la difícil cuestión del rol del Estado en el mundo de la cultura y el papel que desempeñan en esta relación las compras públicas de libros. Nos acompañan el veterano del mundo del libro Paulo Slachewski, quien fundó Lome Ediciones en 1990 y la dirige hoy junto a Silvia Aguilera. Fue presidente fundador de la Asociación de Editores de Chile, de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural y vicepresidente de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural. Y el argentino Alejandro Duhovne, doctor en Ciencias Sociales e investigador en la historia y la sociología del mundo editorial. Quiero empezar por ahí. ¿Cómo concebimos nosotros en América Latina, que además todavía tenemos la idea de que el Estado debe intervenir en industrias culturales, dado que tenemos industrias culturales frágiles? Entonces, quiero que arranquemos por ahí. Uno espera que el Estado tenga un rol, pero no por ser frágiles el Estado tiene que tener un rol. Es decir, me parece que todo tiene que ver con una discusión de fondo ideológica. La cultura, en este caso los libros, son espacios susceptibles de intervención pública, sí, no, y en función de cómo consideremos al libro. Entonces, Francia es un país, por poner un solo ejemplo, podríamos ir a Noruega o otros países que son paradigmáticos en este sentido, tienen industrias culturales muy fuertes y mercado del libro muy fuertes, y aún así el Estado tiene una presencia. ¿Por qué? Porque supone que el Estado tiene que intervenir fomentando, participando, defendiendo, promoviendo un bien cultural central, crucial para la vida social, cultural, política de un país. Entonces yo diría que de fondo es una discusión qué entendemos por cultura y qué rol establecemos, qué relación establecemos entre el libro y la vida democrática, social, política, ¿no? Porque aparte, diríamos, en Argentina en este caso, en este momento, hay una decisión activa, militante, muy histriónica acerca de que el Estado no tiene que estar presente en ninguna esfera de la vida social, cultural, etcétera, cuando las industrias culturales están pasando por una situación de muchísima fragilidad. Entonces es una decisión ideológica. Entonces la primera conceptualización, por así de algún modo. La segunda tiene que ver con cómo pensamos al Estado. Las compras públicas, una de las maneras muy puntual que tiene el Estado de accionar en el ámbito del libro, ¿no? Yo ahí me animaría a pensarlo en este sentido. Si pensamos con este concepto que habitualmente utilizamos de ecosistema del libro, ¿no? Donde usamos esta analogía biológica, donde hay una cantidad de actores que funcionan de alguna manera equilibrada, relacionándose. La pregunta es ¿qué lugar ocupa el Estado, o qué lugares en plural, qué roles ocupa el Estado en ese ecosistema? Y yo diría que hay dos formas así genéricas. Una, como aquel que establece las condiciones ambientales, es decir, un ecosistema está dado por calor, por temperatura, por la humedad, por el tipo de suelo, etcétera, etcétera. Entonces el Estado puede organizar, estructurar, regular, a partir de normativas, de leyes, distintas resoluciones, cómo funciona ese ecosistema. La ley de precio único del libro es una manera, la exención impositiva es otra manera, no digo por decir algunas. Entonces ahí funciona el Estado estableciendo las condiciones que funciona ese ecosistema. Y vamos a tener ecosistemas con una red librera de librerías independientes más desarrollada, si hay una ley de precio único o no. Esa es una manera. La otra es cuando el Estado actúa directamente como un actor, es decir, cuando el Estado publica, cuando el Estado distribuye, cuando el Estado compra. Entonces ahí tenemos al Estado actuando, pero no es un actor más. Un actor como puede ser un lector más, o una distribuidora o una editorial. El Estado, por su potencia, por su vocación, tiene un enorme poder en términos materiales y simbólicos, ¿no? Entonces ahí tiene dos maneras de actuar sobre el ecosistema, como quien regula y también como quien actúa. Y en los dos casos, por acción o por omisión, tiene enormes implicancias, o implicaciones, pueden decir en otros países, sobre el presente y el futuro del libro. Y ya para cerrar, uno puede
hacer un ejercicio comparativo en los países de América Latina y ver que en los modos en que el Estado ha actuado en estas dos dimensiones, estas dos formas, en los últimos largos años, puede ver derivas muy distintas de cómo se configuran los mercados del libro. Entonces, insisto, la compra pública es una, cuando vamos a abocar ahora, pero solamente para enmarcar el lugar de las compras públicas. Perfecto, Pablo. El tema del libro, la lectura es un tema público, por sobre todo, más que un tema de mercado. Y lamentablemente en nuestras sociedades está demasiado entregado a las lógicas del mercado, que termina siendo una camisa de fuerza que acentúa las desigualdades, que limita el acceso para muchas y muchos, que no tienen los recursos ni culturales muchas veces y menos económicos para acceder al libro. Entonces, el rol del Estado es fundamental, y no solamente en la compra, sino en todo el ecosistema del libro de lectura para potenciar sociedades de lectores, para potenciar sociedades donde sujetos tengan capacidades de realmente actuar en la democracia y en los tiempos que vivimos. Entonces, las compras públicas, sin duda, entran en esa tensión del dominio del mercado, de las concentraciones brutales que hay en el mercado, particularmente en tiempos neoliberales, digamos, y la búsqueda de generar equilibrio dentro de nuestra sociedad, de generar posibilidades de acceso y no apartheid como realmente existe, por ejemplo, en las librerías en casi todos nuestros países de América Latina, donde están situadas en sectores medios y altos, pero casi no existen en sectores populares, y las compras públicas permiten justamente en que muchos de aquellos sectores que no tienen acceso ni geográfico ni económico al libro puedan llegar a él, y tienen que jugarse en esa tensión con el mercado, buscando liberarse justamente de ciertas cadenas que establecen mercados, ciertas concentraciones, de ciertas lógicas de marketing que no son fáciles, pero que es posible si se hacen diseños políticos, de medidas públicas que potencien la diversidad, potencien la transparencia, potencien el sentido democratizador del libro de lectura, digamos. O sea que tenemos un Estado, creo que tanto Alejandro como Pablo están de acuerdo con eso, en un Estado que interviene amorosamente o interviene de una forma brutal, de todas maneras siempre en el área financiera para decidir cuál es el camino. Cuando Pablo dice que el Estado ayudaría a la industria editorial a zafarse de la lógica del mercado, está implicando que el Estado resuelve el problema financiero o de las editoriales o que publica. El Estado mismo se vuelve editor y ahí ya estamos en un terreno sensacional y discutible. En Francia mismo, Alejandro, hay un mercado fuerte porque hubo un Estado fuerte. Hay, por ejemplo, la intervención en las librerías, etc. Lo que pasa es que queremos la intervención del Estado solo en los términos en los cuales nosotros creemos correcta la intervención del Estado. En el siglo XVIII, no nos censuren, déjanos publicar lo que queramos. En el siglo XXI, otras formas de censura finalmente generan estas concentraciones, la visibilidad de unos solos títulos sobre otros, el atentado contra la diversidad. Entonces, lo que creo que está pasando, y un poco es la impresión que saqué del texto de Paulo, es que queremos no que el Estado regule la industria editorial, sino nosotros regular el Estado. Queremos que compres, queremos que dotes las bibliotecas, pero en estos términos y en estas condiciones. Es la felicidad eso, pero es una felicidad difícil. Comparto plenamente que el rol del Estado en el mundo de la cultura es un tema que tiene momentos y momentos. Es decir, durante siglos se ha luchado por liberarse de las censuras y limitaciones y tiranías del Estado, y esas realidades todavía perviven en muchos de nuestros países. Pero por otro lado, si queremos potenciar una democratización cultural y mucho más, y me parece mucho más interesante, una democracia cultural, es fundamental no actuar solamente desde el ámbito del mercado, más bien alejarse de su lógica para potenciar que todas y todos seamos sujetos culturales y actores culturales. Y ahí se necesitan políticas públicas. Y la pregunta entonces, ¿quién es el nosotros que va a establecer
ciertas líneas de acción de esas políticas públicas. Y ese nosotros, evidentemente, no puede ser, no sé, las editoriales, los grandes grupos o los intereses económicos que puedan existir en el ecosistema del libro, porque evidentemente lo existen y hay tensiones. Es decir, yo creo que es muy claro la, la- la imagen de Bourdieu del campo, cuando habla del campo editorial, de la tensión entre el sector, el ámbito, el carácter cultural y el carácter comercial. Y ahí hay una tensión permanente y constante, y es importante que ese nosotros sea más bien desde una perspectiva cultural, social y política, y que se construyan políticas públicas en cultura desde una tecnocracia, ni desde unas pocas miradas vinculadas a intereses, sino desde realmente una participación más desde abajo, que pueda garantizar en ese sentido ciertos principios y valores e intenciones en esa política. Porque sin una acción del Estado, realmente es muy difícil romper la desigualdad en donde está instalado el mercado del libro. Y si uno ve en los países europeos, se mencionaba Francia, pero si uno ve el mismo Estados Unidos, el rol que cumplen las bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias en el ecosistema del libro es muy importante, es muy significativo. En ese sentido se dice a veces Estados Unidos no hay un rol entre comillas, como que no habría un rol del Estado o de las instituciones públicas, y sí lo hay a nivel económico, a nivel de la diversidad de universidades que hay, a la diversidad de actores, y en nuestros países evidentemente ese rol que muchas veces es muy marginal, tanto a nivel económico como a nivel de regulación, es necesario reforzarlo, digamos. Pablo, voy a responder a esta observación suya sobre Estados Unidos. Esa discusión viva en Estados Unidos y cada vez más viva tiene que ver justamente con el poder económico, que es no queremos que se lea Huckleberry Finn. No vamos a permitir eso. No vamos a permitir eso, quiere decir, podemos incidir a nivel municipal o a nivel estatal en compras de bibliotecas, en las compras escolares que están ligadas con las políticas públicas y sacar un libro de circulación por ahí. Lo vimos ahorita en Argentina hace un año o dos, que decidieron que el libro de Cometierra no debía estar en las listas de las bibliotecas o de los colegios. Entonces, ahí estamos ante otra vez, un Estado que dice, vamos a dejar que el mercado haga lo suyo, lo cual quiere decir lo que quiere decir, que es la monopolización, un poquito el fin de la biodiversidad, etcétera, o vamos a intervenir de unas maneras o de otras. Alejandro. Sí, a ver, quiero volver a algo que me parece que se puntualizó, pero es necesario insistir. Las políticas de compra pública de libros tienen a priori dos objetivos que no siempre van de la mano. Digo, Paulo ahí lo aclaró al mencionar a Bourdieu. Hay una dimensión de promoción de la lectura, democratización de la lectura, de derecho a la lectura, ¿no? Y que en sociedades muy desiguales como las latinoamericanas es clave la posibilidad de proveer, dar acceso al libro. Por supuesto que el libro esté presente, que el libro sea accesible, no significa que vaya a ser leído. Digo, ahí entramos a otro tipo de discusión acerca de todos los procesos de mediación, promoción de la lectura que hacen que ese libro en efecto sea leído, ¿no? Pero eso es otro problema. Pero lo cierto es que materialmente el libro tiene que llegar. Ahora, el otro objetivo que no siempre está presente y no siempre es pacífico en relación con el de acceso a la lectura es cómo ese dinero que se inserta, digamos, que el Estado coloca en el mercado, también contribuye a reorganizar, potenciar, fortalecer la biodiversidad o no, etc. Ahí entramos en un terreno más complejo y por momentos polémico. Y quiero decir, hay momentos en que todos estamos de acuerdo en que son importantes las compras públicas del libro. Yo he defendido las compras públicas del libro en muchos artículos, en muchas intervenciones públicas en Argentina. Ahora, lo cierto es que también uno ve que cuando eso se convierte desde el sector gremial en el único o la principal demanda, siendo que el Estado puede actuar, como dijimos antes, de muchas maneras, muchas se termina sucediendo que el Estado compra de muchos años, cuando el Estado, sobre todo en un país como Argentina, que es sumamente espasmódico y oscilante, no hay política de Estado, sino que a veces están y a veces no están, cuando el Estado se retira y buena parte del mercado se asentó sobre eso, y después tenemos editoriales sobredimensionadas, editoriales que no pueden sostenerse y genera un problema. Es decir, cuando es la única política, pareciera ser como una suerte de anabólico, ¿no? Esos músculos que crecen solamente porque estamos inyectando anabólicos,
Cuando sacamos, el músculo se cae, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema. Cuando hay un mercado, y de vuelta yo no tengo problema, digo, podemos discutirlo con Paulo, me parece que la noción de mercado es importante discutirla a fondo. Cuando no tenemos un mercado genuino, que es un mercado que tenga una provisión de librerías, que no funcione la distribución correctamente, que no esté geográficamente, en términos sociales y en términos territoriales, bien distribuido, y depende fundamentalmente del mercado, del Estado, cuando tiene que replegarse y de vuelta sobre el mercado, y tenemos un problema. No logramos colocar esa cantidad de libros, no logramos sostener las estructuras. Hay otra consecuencia fundamental de ese panorama que usted está describiendo, que se discutió mucho en México en un momento dado con las compras públicas para las escuelas, que es que el Estado acaba modelando lo que hace la industria editorial. Yo quisiera retomar eso exactamente del segundo punto que iba a mencionar. Hay editoriales que pasan justamente por esa presencia, esa omnipresencia por momento del Estado, pasan a organizarse y a estructurar sus catálogos, a definir sus políticas editoriales, sus perfiles en función de las demandas del Estado. Entonces empiezan a pensar libros que ya no tienen que ver con una política editorial en función de una intervención estética, intelectual, lo que fuera, sino es cómo coloco un libro que sé que va a funcionar y que no necesariamente tiene gran calidad, o sí, o lo puede tener, no importa, pero quiero decir, funcionan a partir de la demanda real o la demanda potencial que puede tener el Estado. Pero después también hay trampas, quiero decir, no porque el Estado haga eso necesariamente, aun cuando tenga la vocación el Estado de fortalecer a la edición independiente, ¿sí? Una categoría muy amplia, genérica y diversa, ¿no? No necesariamente todas las editoriales independientes tienen la capacidad de acceder a esas convocatorias, porque la papelería es grande, porque la documentación es muy exigente, porque les requieren tener una cantidad de títulos, de ejemplares impresos a una velocidad que no pueden hacerlo, porque el pago se demora, etcétera, etcétera. El caso argentino, por ejemplo, yo insisto en el caso argentino porque es tan extremo, tan exagerado en tantos sentidos que por ahí puede iluminar algunos procesos. La inflación galopante que tuvimos en los últimos años en Argentina hacía que si el Estado te compraba, vos tenías que entregar los libros y te pagaba 6 meses después, eso no era negocio para nadie, ¿no? Entonces, quiero decir, hay un montón de matices y problemas en relación con la compra de libros que tiene que ser considerada al momento de pensar de cómo ese dinero, que normalmente es mucho o es mucho para las industrias editoriales, termina realmente siendo eficaz para fortalecer esa biodiversidad y hacer un mercado del libro diverso, sólido, fuerte, ¿no? Pero esto desde un espacio donde el libro ocupa un lugar excepcional. Hay muchas librerías, hay lectores, es decir, Argentina es la joya de la corona en materia de libro en América Latina, en sus momentos malos y en sus momentos buenos ni hablar. En mercados más pequeños, pensando en Chile, que es un mercado pequeño, o en Colombia, que es un mercado pequeño, de pronto la intervención del Estado permite esa diversidad de la que habla Paulo. Sí, aunque siempre hay que tener cuidado con el Estado también. Es decir, comparto que si el Estado se transforma en un actor demasiado fuerte y demasiado incidente, genera una dependencia. Porque al final a todo poder le molesta la crítica y se instalan censuras. En Chile la hay censura. Nosotros con Silvia Aguilera, con quien dirigimos LOME, hace poco publicamos una columna sobre el tema sobre la censura en las compras públicas de libros, digamos. Y al final creo que en el mundo editorial se salvaguarda una independencia y una libertad porque dependemos esencialmente de las y los lectores. Es decir, es como la prensa antes, que dependía de las y los lectores que compraban el periódico. Cuando la prensa pasó a depender de la publicidad, se acabó la libertad en la prensa, la diferencia y la independencia de la prensa. Es decir, realmente la concentración que hay ahí es brutal, digamos. Y en ese sentido, es muy importante que el Estado juegue un rol justamente de equilibrio, de abrir canales hacia donde justamente no hay llegada en las lógicas de mercado, pero que siga existiendo ese otro espacio de una relación directa con las y los lectores que permita esa enorme diversidad que tiene el mundo del libro, digamos, de enorme diversidad de intereses, de gustos, tanto en el cuerpo y alma de los libros, como decir. Y es un tema, y en ese sentido, es un tema que no deja de estar todo el tiempo en esa tensión que hay que estar permanentemente insistiendo potenciar, por ejemplo, en nuestros países y en los países donde hay todas partes muy significativas del país que no tienen librerías, han perdido la relación con el libro,
En Chile, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, vinieron de sectores populares. Es decir, el imaginario del libro estaba presente bastante de manera transversal en la sociedad. Es decir, había un imaginario que claramente su máxima expresión fue la Unidad Popular durante el gobierno de Salvador Allende, la editorial Timantú, que haya el libro en todas las casas, que el libro esté presente en todas partes. Y muchas escritoras y escritores vienen de sectores populares. Pero tras la dictadura, con la quema del libro, los autos de fe, con la marginalización de la cultura, de la educación, al final se alejó la relación del libro con una parte muy significativa de la sociedad. Y ahí es importante justamente el rol fuerte y activo, proactivo del Estado, con políticas públicas sistémicas y realmente que piensen en todo el ecosistema para reponer un rol y la valoración simbólica del libro en nuestras sociedades. Y evidentemente, menos hay presencia del libro en la sociedad, más es importante ese rol que pueden jugar las políticas públicas si son diversas, abiertas, porque evidentemente si son en una lógica de censura, en una lógica de un solo tipo de discurso, como hoy día estamos viendo que tan fuertemente están imponiendo con las extremas derechas, los neofascismos por todas partes, se transforma en profundamente peligroso, digamos. Pero esa tensión constante hay que luchar por ella, es decir, es una batalla constante, y por eso que los desafíos culturales, las batallas culturales, es tan importante que se mantengan al centro de los anhelos de una construcción de una sociedad más humana y más justa de parte de los sectores de izquierda o progresistas, y no terminen siendo dejados de lado en segundo y tercer orden, como pasa muchas veces, y al final, lamentablemente, siendo sobre todo tomada la lógica de la batalla cultural de la extrema derecha hoy día, que vemos que pone la cultura al centro, pero una cultura con valores totalmente diferentes, con una pérdida de humanidad brutal en relación a lo que se aspiraba antes, en esa construcción cultural más humana y más justa, digamos. Un pie sensacional me acaba de dar usted, porque creo que usted y yo, sobre todo Alejandro, es notablemente más joven. Venimos de una sociedad en la que el libro, la idea del libro, más que el libro, jugaba un papel fundamental. Es decir, América Latina del siglo pasado era una América Latina que quería crecer, quería aprender, y el libro jugaba un papel fundamental, el libro, la lectura, etcétera, en esta idea, de izquierda o de derecha, hiperprogreso o no, el libro estaba ahí en ambos lados. En Estados Unidos también. Estamos viviendo un momento en el mundo político en el cual hay gobiernos que específicamente no tienen ningún interés en el libro. Es decir, ese discurso, libro asociado a la educación, etcétera, etcétera, ese discurso yo siento que se desmoronó francamente en algunas partes y se está desmoronando en otras a grandes velocidades. ¿Cómo hacer para que la industria editorial, pequeña o grande, diversa, etcétera, sobreviva sin esa, incluso en épocas de sequía como las que estamos empezando a vivir muy claramente y que yo creo que no van a mejorar en el futuro inmediato? Alejandro. No, y hay que volver una y otra vez sobre esto y discutirlo a fondo, ¿no? A fondo y al fondo de la cuestión. Yo añadiría otra capa ahí que me parece tan preocupante con la que mencionabas vos, acerca de este desinterés, en el mejor de los casos, ataque, en el peor de los casos, a los libros, ¿no? Digo, porque digamos, estos neofascismos que estamos viendo en estos países del mundo directamente atacan abiertamente al mundo de la cultura en general, cine, teatro, música, y los libros, ¿no? Como la quinta esencia de ese lugar de libertad y de discusión y de crítica, ¿no? Me parece sumamente preocupante eso, pero también se monta sobre una realidad que tiene que ver con las transformaciones en las prácticas lectoras, fortísimas transformaciones, donde algunas de las funciones, pongamos entre comillas, funciones que podía desempeñar el libro, las desempeñan en este momento las distintas plataformas y soportes digitales. Es decir, una buena historia hoy la podemos ver en el celular, en la computadora, en la televisión, y por más que uno quiera el libro, lo cierto es que cuando compiten dos funciones similares, por más que uno tenga una mirada nostálgica o porque piense que en el libro se juegan otras cosas, matices, la capacidad de encontrarse uno mismo, etcétera, etcétera, cosas que uno puede encontrar en el libro, lo cierto es que lo pone en tensión el libro. Información, es decir, las viejas enciclopedias. Hoy yo tengo una colección de fotos de los
tachos de basura de Buenos Aires, grandes tachos de basura con enciclopedias tiradas, donde veo grandes que antes eran símbolo de prestigio cultural en las familias, hoy están en la calle, uno puede en la calle. Es decir, en algún punto la tecnología fue empujando directamente, llevando al olvido a algunos géneros editoriales, y en otros casos entran a competir. Y aun cuando no compitan, lo cierto es que hay algo en la configuración, no solo de los niños, y esta es una discusión importante, no solamente de esa generación nativa digital, sino también de los adultos, porque en tanto que el cerebro es plástico y el cerebro se va moldando, en tanto que nosotros tenemos una relación cotidiana, intensa, incluso de dependencia con los celulares inteligentes, los smartphones, y lo que genera que la capacidad de concentración, la capacidad de abstracción, la capacidad de sostener la mirada un tiempo prolongado en algo, sea muy acotada. Es más aún, si leemos un libro, papel, y con el celular al lado, nuestra capacidad de concentración es mínima, ¿no? Pues estamos atentos a eso. Quiero decir, doy algunas pistas de algo que es mucho más complejo y está empezando a ser estudiado, porque empezamos a ver los efectos ahora. Yo estoy siguiendo, en el caso de los lectores universitarios, y la enorme caída que hay en lectura recreativa de estudiantes universitarios, ya no de la lectura de ensayo, sino de lectura recreativa, y sin mencionar la inteligencia artificial, que añade una capa de complejidad más. Sin mencionar eso, estamos en un problema donde, con esto cierro, que mientras tenemos grandes empresas, de la que fueran, YouTube, plataforma de video, plataforma de música, plataforma de streaming, que tienen un enorme poder económico y tienen muchos ingenieros, psicólogos, sociólogos, antropólogos pensando cómo hacer que uno esté más tiempo, como dijo el ex CEO de Netflix, ¿no? En el 2017, la única competencia que tenemos es el sueño, ¿no? El dormir. O sea, la idea es que la atención esté tomada el 100% por eso. Bueno, frente a eso, el libro no tiene quien lo defienda. Quiero decir, el libro, como ese bien analógico, material, discreto, que se diferencia del libro impreso, ¿no? Frente al mundo digital, bueno, el que tiene que defenderlos es el Estado. Son los Estados los que tienen que tener una voz activa, presente y muy sofisticada para poder colocar al libro y a la lectura como a la práctica que relaciona en el libro, ¿no? En el centro y poder de alguna manera generar un espacio diferenciado respecto a los estímulos infinitos y muy agresivos que estamos teniendo todo el tiempo del mundo digital, ¿no? La lectura de inmersión también supone un mundo donde la gente tiene tiempo, porque no es solamente que, digamos, nosotros tres nos dejemos seducir por las gracias del teléfono, es que tenemos que tener tiempo para leer. Abandono, por un lado, de las políticas culturales y de la importancia del libro de lectura por parte de los discursos más de izquierda progresistas, y este rechazo al libro dentro de esta lógica neofascista, que claramente su máxima imagen de ayer eran los autos de fe, cuando en la Alemania nazi, cuando en la dictadura de Pinochet se quemaban los libros, pero que hoy día ese rechazo sigue muy fuertemente expresado en esa lógica de manipulación de nuestras mentes. Y si lo distópico está porque se está destruyendo la Tierra, y claramente el cambio climático lo demuestra a todas luces, y todos los estudios científicos demuestran que si no ponemos un stop, el riesgo para la humanidad es absolutamente enorme. Pero también están en alguna buena medida manipulando de más en más nuestras mentes y haciéndonos incapaces de que tengamos nuestra propia mirada de mundo. Yo siempre recojo ese texto de Gramsci escrito en la cárcel, donde dice: todos somos intelectuales, todos tenemos un cerebro con capacidad de construir nuestra propia concepción del mundo, pero la mayoría de las veces nos quedamos en la mirada que está naturalizada en nuestro entorno y no somos capaces de generar una mirada crítica sobre las cosas. Y claramente las redes son una expresión de eso. Se ve en las elecciones, se ve y el intento de manipulación por ahí, Cambridge Analytica, un ejemplo, es brutal. Entonces eso está poniendo en cuestión el voto, está poniendo en cuestión la verdadera posibilidad de una democracia dentro de la lógica de la democracia, cómo ha funcionado la democracia liberal. Y yo creo que el libro, en ese sentido, expresa una posibilidad de resistencia, una posibilidad de alejarse, de detenerse de otra manera. No siempre, no hay que ser demasiado tampoco una mirada demasiado utópica sobre el libro, porque el libro también ha sido instrumento de dominación, pero es una posibilidad, si se trabaja en una apuesta a la diversidad, en una apuesta de ponerse en la piel de las y los otros, es una posibilidad de resistir a esas lógicas. Y por eso es tan importante, yo creo,
reponer este trabajo por el libro, este trabajo por la lectura, este trabajo por la cultura en un lugar mucho más central de nuestra sociedad. Y lo que decía Margarita del siglo pasado, cuando era un valor que estaba muy presente, mismo en el siglo XIX, cuando llega la primera máquina de imprenta a Chile, se le llama la máquina de la felicidad, porque iba a traer luz en tiempo de tiniebla. Y yo creo que una muy bonita imagen que sigue siendo real, pese a lo mejor opacada por la tecnotopía que nos domina, pero sigue siendo tan fuerte y tan potente como antes para activar nuestras cabezas, digamos. Voy a poner a jugar una pregunta que no había pensado, pero que se me acaba de ocurrir oyéndolos hablar a ustedes, que es, digamos que la percepción de las bibliotecas públicas, ha ido como de las librerías, ha ido ganando como en el sentido de que la biblioteca es un espacio cultural, es un espacio de encuentro, etcétera, etcétera. No, hemos estado demoliendo esta idea de la bibliotecaria porque siempre eran mujeres mal encaradas que silenciaban a los lectores y que yo hoy extraño inmensamente lo del silencio. Pero ese énfasis en que las bibliotecas son otra cosa diferente de bibliotecas también acabó siendo, digamos, contraproducente para el mundo del libro. Estoy pensando específicamente en inversiones públicas. A ver, me parece que lo que tenemos que discutir, dada la profunda resignificación del lugar que está teniendo el libro y que no tenemos claridad cuál es el lugar social que tiene el libro impreso hoy, porque estamos en un proceso, en un momento de tantos cambios culturales, sociales, políticos, donde no tenemos tiempo siquiera de, como bien decía Paulo, de decir, bueno, ¿cuál es el discurso público que tiene que haber en torno al libro? ¿No? ¿Cuál es el lugar que el Estado, que la sociedad tiene que otorgarle al libro? Y yo creo que ese lugar, ¿cómo decirlo?, solemne, ese lugar sagrado, absoluto, fetichista para muchos de nosotros del libro, bueno, ese lugar me parece que es problemático, equivocado, que lo que ha contribuido es a aumentar las desigualdades porque hay sectores sociales amplios que ven una librería y lo ven como un lugar ajeno, como un lugar que no pueden entrar, que no les pertenece, y que pasa lo mismo con las bibliotecas, por las razones que vos decías, pero también porque el libro tiene un peso. Entonces me parece que hay ahí un problema acerca de cómo se fue construyendo el lugar social y cultural del libro, y me parece que es una discusión importante cómo pensar las campañas, cómo pensar el proceso de mediación de lectura, de promoción de la lectura, donde el libro sea algo que funcione un poco a contrapelo de ese repliegue individualista privatizante que tiene el celular y el mundo digital, ¿no? Entonces, no reponer en las bibliotecas el mundo digital, porque ya lo tenemos todo el tiempo encima, me parece que no tiene sentido, en nuestras casas hacemos eso, pero sí el libro como lugar de encuentro, y las bibliotecas como un lugar de encuentro donde puede ser cualquier cosa, pero siempre en torno al libro, desde artes plásticas, teatro, clubes de lectura, lo que sea, pero un espacio social, donde el libro funcione como ese lugar de creación, es un término que voy a decir ahora un poco devaluado, ¿no?, por los usos mercantilistas, pero de comunidad, ¿no?, de crear comunidad, donde sean pequeñas en torno al libro, que el libro sea el modo en que dos personas se encuentren. Y eso también, abro un paréntesis, también nos evita escapar a la idea de, bueno, libros producidos por la IA, ¿no?, porque eso es una no persona. Entonces, cuando uno dice, no, el libro es un modo de conectar con alguien de manera remota, porque lo escribió hace muchos años o porque lo escribió ahora, pero hay alguien atrás, y lo comparto con otros lectores y lectoras, pero sé que también estoy leyendo a una mujer o a un hombre, el libro como una forma de seguir encontrándose y tratar de, por un momento, acercarnos a la experiencia vital de otros lectores y de los autores, ¿no? Yo creo que pensar eso, el libro en esa clave, nos puede ayudar en muchos sentidos, para ampliarlo, para democratizarlo, pero también como una especie de tabique, de dique frente al excesivo uso de pantallas y lo abrumador que es el mundo digital, ¿no? Ajá. ¿Pablo? No, sin duda, yo creo que la biblioteca como espacio de encuentro en torno esencialmente a unas y otros, pero con los juntos los libros, es fundamental. Y si realmente para que la lectura transforme socialmente, es que la palabra salga de los libros y la palabra esté entre quienes conversan en torno a los libros, conversar en torno a las ideas de ahí, conversar en torno a las vivencias de ahí. Y la biblioteca en ese sentido es un espacio extraordinario para ello. Pero yo creo que a la vez que se han multiplicado las bibliotecas, se han multiplicado muchos muy bellos proyectos de biblioteca, también se ha multiplicado una lógica tecnocrática en el manejo de las bibliotecas que es profundamente peligrosa.
es decir, los software de gestión, lo más pedido, lo menos pedido, lo que no se pide mucho ya no sirve, esta cosa de poner todo, pensar que sea un espacio donde vaya gente, como pensar la biblioteca en torno a la demanda en concreto. Es decir, que la gente quiere venir para ver películas, ya que se da más espacio para ver películas que para otra cosa. Yo creo que eso es un profundo error. Yo creo que tenemos que liberarnos de las lógicas de las demandas, porque las demandas están vinculadas a lo que en general, a lo que el mercado instala y a las campañas de marketing instalan, desconociéndose gran parte de nuestras expresiones culturales porque quedan marginalizadas. Y la biblioteca, en ese sentido, hay que recuperar, liberarse un poco de esos software de gestión, que esto se pide más o se pide menos, potenciar a través de mediadores, a través de otras y otros lectores, esos espacios de encuentro con lo local y con el mundo, con lo que está más allá y lo que está más acá, y que va posibilitando que la gente vaya generando afecto, vaya generando una relación diferente con la cultura del libro, pero con nuestro espacio donde estamos también, digamos. Y ahí, perdón, creo que podemos recuperar un sentido fuerte de la idea de política, ¿no? La política como una posibilidad de transformación, es decir, de un horizonte ideal al que queremos llegar acerca del lugar que creemos que le corresponde a la lectura, que le corresponde al libro, e ir hacia allí. La política tiene la capacidad, no solamente acompañar al mercado y a ver cómo se va estructurando o acompañar una demanda a través de un subsidio, un apoyo, que no está mal que lo hagan un punto, pero eso es una versión un poco miope de la política, no es solamente una política que mira de atrás. Yo creo que la política tiene que seguir planteándose esos objetivos de largo plazo y construir instrumentos y herramientas y, por supuesto, asignar recursos para eso. Pero hay que volver a animarse a pensar la política en un sentido fuerte, en sentido de transformación. Si uno quiere realmente construir horizontes de esperanza, construir propuestas, hacer un trabajo desde la base y de largo aliento, es decir, volver a lo que era la política antes. Hoy día la política se está esencialmente en las redes. Si uno ve lo que eran los partidos políticos antes, era un trabajo en el territorio, era un trabajo, y yo creo que el ejemplo, la construcción de la política nacional del libro en Chile fue un buen ejemplo. Evidentemente no participaba toda la sociedad, participaba una cantidad de gente que estaba interesada en el tema, pero fue un intento de construir juntas y juntos. Y yo creo que en ese trabajo de encontrarse, de discutir, de estar en desacuerdo en muchos puntos y empezar a trabajar juntos en el tiempo, eso va posibilitando algo diferente. Y yo creo que a la cultura le falta profundamente ese espacio, a la sociedad toda, hasta a los intelectuales, que hoy día se da cada vez menos el espacio de encuentro donde se discute, se debate cara a cara y se va construyendo de ahí, van saliendo nuevas ideas, van saliendo nuevas propuestas. Yo creo que en la cultura hay que hacer ese trabajo. Pienso, para cerrar esa pregunta, y que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿qué pasó con las universidades? Las universidades era un espacio donde se pensaba como la idea de lo universal, la idea de la investigación, la idea de la enseñanza, como todo articulado y muy diverso. Era como un sueño, digamos, de construcción de los saberes. Hoy día las universidades entregadas al mercado son como fábricas donde mismo contratan a investigadores para tener puntaje, pero esos investigadores no tienen que hacerle clase a los alumnos, solamente tienen que publicar papers. Y se aleja totalmente lo que es la producción de conocimiento de lo que es la enseñanza, y pierde todo sentido como la universidad como un espacio que está en la sociedad y que potencia la sociedad. Y lamentablemente el riesgo está que en la cultura en general, en la biblioteca en particular, esas lógicas que muchas veces vienen con buena intención, a veces gestionar mejor las cosas con los software y todo eso, vayan transformando el sentido mismo de lo que es una biblioteca, lo que es un espacio cultural, lo que es el sentido del libro como un potencial liberador, como lo planteaba Pablo Freire, digamos. Alejandro, ¿quisiera sumar algo a esto? Brevemente, creo que la experiencia de Chile es muy buena en ese sentido, el trabajo que se hizo, el trabajo colectivo, de discusión, de mesa de trabajo. Incluso en tiempos oscuros, aciagos, como lo que estamos viendo en algunos países, yo insisto con necesidad de seguir discutiendo, armando ideas, desarrollando, elaborando documentos, porque en algún momento va a cambiar, sea porque lo generemos nosotros, sea porque las condiciones van a ser más propicias. Y en ese momento vamos a estar de vuelta discutiendo estos temas, y lo mejor es que mientras más actores estén participando, las discusiones sean
más interesantes, más sofisticadas, mejores políticas vamos a tener. El problema es que si de alguna manera nos paralizamos, nos quedamos inmóviles esperando el cambio y llegamos de vuelta a una situación un poquito más amable, bueno, vamos a estar de cero y eso es un problema. Yo creo que hay que seguir construyendo colectivos, coincido con Paulo, hay que generar discusiones profundas y esperar momentos en el que sean momentos más abiertos, más permeables a las intervenciones públicas y ahí sí generar políticas que vayan en el sentido que estamos conversando ahora para que en efecto sean democráticas, ¿no? Pero la discusión tiene que ser permanente, no puede ser solamente cuando convoca el Estado a conversar. En este momento el Estado argentino no está convocando, el gobierno argentino está convocando, pero tenemos muchos actores muy vitales que creo que están un poco desperdigados y creo que es el momento de volver a encontrarnos, ¿no? Tal vez tendríamos también que aprender a separar un poco la idea de lo público de la idea del Estado. Las grabaciones se hicieron a finales de 2025 de manera remota. ¿Para dónde van los libros? Es una iniciativa de la Biblioteca Nacional y CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. La grabación y la producción estuvieron a cargo de Gaceta Sonora, Giancarlo Vega y Heidi Correa. Les habló Margarita Valencia. Los espero en el próximo episodio.